Amén. Bueno, acá estamos de vuelta con hermenéutica. Hoy vamos a continuar con el punto F, ¿cuál es el método apropiado? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo ejemplos de diferentes escuelas de interpretación? Y habíamos terminado con el método, el último, ¿cuál era? El quinto. Histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Y habíamos dicho que un poco es el que usamos nosotros. No porque sea perfecto, porque todos los métodos son falibles y todos los métodos tienen cosas positivas. O sea, podemos aprovechar algo de cada método, pero el método histórico-gramatical más o menos reúne las condiciones que nos permiten meternos en un texto que contiene historia, por eso lo histórico-gramatical, y que también tiene un mensaje que está escrito, o sea, se registró sobre una estructura del lenguaje que tenemos que aprender a interpretar. Por eso histórico-gramatical. O sea, como decíamos al principio, tenemos que volver un poquito a la escuela para ejercitarnos en la práctica de la interpretación. Actualmente se conoce como la lectoescritura o la comprensión de texto. En las escuelas los chicos van aprendiendo eso. Y no sé qué pasa después con el tiempo que nos olvidamos. O sea, sabemos leer, decodificamos las letras, hacemos una lectura, pero inmediatamente que terminamos de leer es como que no asimilamos lo que leímos. Eso se llama, justamente comprensión de texto. En este caso, si nos olvidamos, leímos, pero no comprendimos. Bueno, la hermenéutica intenta recuperar eso, especialmente en el texto bíblico. Que podamos leer y a medida que vamos leyendo, tratar de entender lo que estamos leyendo. Si no, tenemos que volver otra vez a leer, releer, y así nos va quedando algo. Entonces, el título del punto F tiene ese punto, ¿no? ¿Cuál es el método apropiado? Sandra, ¿podés leerlo? En realidad, todos los métodos humanos son perfectibles. De cada método conocido se pueden aprovechar sus virtudes, aunque consideramos que, de las escuelas conocidas, la histórico-gramatical sintetiza de una manera clara los pasos para un estudio sistemático completo. A la hora de hacer exégesis, no debemos olvidar que, en primer lugar, debemos hacer el intento de oír las palabras que debieran haberla oído sus primeros destinatarios, o sea, tratar de entender su significado original. Para lograr esta tarea es necesario tender un puente, principios de interpretación, que nos permita acceder al tiempo en que vivieron, conocer su lenguaje, su cultura, su realidad histórica tan distinta a la nuestra, para que, en segundo lugar, nosotros podamos aplicar en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias aquellas enseñanzas o principios espirituales que siguen siendo pertinentes. Bien, ahí en la hojita tenemos una imagen, ¿no? ¿Qué ven ahí? Un puente, ¿no? ¿O se intenta hacer un puente? ¿Se nota que es un puente? Que está uniendo dos... ¿Eh? No, yo hacía lo caso cuando usted dijo que era un puente. ¿En serio? Sí. Vamos a tener que Hay que mejorar la imagen. Bueno, intenta hacer un puente. En el margen derecho dice nosotros, ¿no? La barranca del lado derecho. Y del otro lado, el escritor original. O sea, ¿qué hace ese puente? Intenta unir dos realidades que son distintas. ¿Distintas en qué sentido? En que, como habíamos visto al principio, ¿se acuerdan la carátula? Ahí sí, se nota que es un puente la carátula. ¿Qué hacemos? Tendemos un puente entre la comunidad El contexto y todo lo pasado, y ¿con qué? Con
con la actual. ¿Se acuerdan los dos circulitos de exégesis? La comunidad actual a la comunidad histórica y volver a la comunidad actual después que entendimos el contexto histórico. Bueno, esto es lo mismo. Pero ese puente, vemos ahí que tiene columnas que lo sostienen. La historia, el tiempo, el lenguaje, la cultura. O sea, tenemos estos subpuntos que nos van a permitir entender lo que estamos tratando de interpretar cuando leemos. O sea, volvemos a los dos circulitos de la exégesis. Tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, en el tiempo en que se escribió, qué lenguaje se usó. Por eso cuando hacemos introducción bíblica, lo primero que tenemos que conocer es en qué idioma se escribió la Biblia, para poder acceder al lenguaje original, y ahí vamos a entender mejor. Bueno, más adelante, no sé si vamos a verlo más adelante, porque esto lo vemos en introducción bíblica. El tema de las traducciones. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mano? Una Biblia traducida al español, pero está traducida de los idiomas originales. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Hebreo, griego y algunas partecitas ¿en qué? En arameo. En Daniel, en Esdras, bueno, hubo una parte de la historia del pueblo de Israel que estuvieron sometidos bajo el imperio persa. Los persas hablaban en arameo. Entonces, volviendo al dibujito, nosotros lo que vamos a hacer con el método histórico-gramatical es caminar por ese puente teniendo en cuenta estas columnas o estas características del texto. Vamos al punto G, principios de interpretación para la hermenéutica general. Bueno, acá empezamos con el curso. Hasta ahora venimos más o menos introduciéndonos en lo que es la hermenéutica. Pero acá en este punto G empezamos a conocer los principios o las reglas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la hermenéutica son principios para interpretar texto? Acá vamos a empezar a conocer esos principios, ¿no? Acá entramos ya en el corazón de la materia. Cosas que tenemos que aprender, o sea, que tenemos que conocer y las vamos a ir desarrollando naturalmente. Al principio por ahí vamos a tener que repasar los principios, pero a medida que nos vamos ejercitando lo vamos a aplicar naturalmente. El primero, bueno, debajo del título del punto G dice, como habíamos visto, la hermenéutica se divide en general y especial. En este caso conoceremos los principios que nos ayudarán a interpretar el texto bíblico en general, o sea, la hermenéutica general. ¿Recuerdan que habíamos hablado de estas dos divisiones? Bien, la hermenéutica general es lo que vamos a empezar ahora. ¿Y la hermenéutica especial qué era? La hermenéutica especial se enfoca en analizar figuras literarias, poesía, historia, metáforas, símiles, alegorías, hipérboles, símiles, o sea, son figuras literarias de la gramática que tenemos que aprender a distinguir. ¿Estoy leyendo algo poético o estoy leyendo algo literal? En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, fábula. ¿Qué es una fábula? Ya me estoy metiendo en hermenéutica especial. No sé para qué me meto en hermenéutica especial, pero es para dar un ejemplo de la diferencia entre especial y general. Solo fábula. Me comprometo a solamente hablar de fábula. ¿Alguien alguna vez leyó una fábula? Es como una historia que no es real, digamos, pero que tiene como... Una enseñanza. Sí. Ahora, que tiene moraleja, muy bien. Ahí está la estructura de la fábula, ¿no? Es una historia que se caracteriza porque los protagonistas de la historia normalmente son animales.
¿Nunca leyeron las fábulas de Esopo? ¿Les suenan las fábulas? El conejo. La liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga, el conejo estaba por decir. La liebre y la tortuga. ¿Quiénes son los protagonistas? Animales. O sea, es algo imposible. Porque si yo lo tomo literalmente, ¿qué tengo que creer? ¿Que los animales hablan? No, es una fábula. No solo animales, también pueden participar plantas. No es real, por eso es una fábula, pero sí tiene un desarrollo y un final con una moraleja. Es evidente que es una fábula. No puedo tomarlo porque sabemos que no es real, es algo ficticio. Bueno, así tenemos que aprender a distinguir todas las figuras literarias que hay en la Biblia. Vamos entonces al primero. Dice, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. El Antiguo es el pacto de preparación. El Nuevo Testamento es el cumplimiento. El Antiguo Testamento es la promesa. El Nuevo Testamento es la realidad. Los profetas miraron a Jesucristo. Esto hace que el Antiguo Testamento nunca sea superior al Nuevo Testamento. Los reglamentos morales, la vida religiosa, las costumbres, no deben ser convertidas en dogmas para la Iglesia. El Nuevo Testamento cumple el Antiguo, no lo rechaza. El intérprete debe esforzarse por comprender correctamente la temporalidad de la ley y saber distinguir el propósito del Antiguo y el Nuevo Pacto. Esto está en Hebreos 8, 1 al 13. Punto 1, entonces, tiene como título: el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Como dice ahí, el Antiguo Testamento no supera al Nuevo. Es el Nuevo el que nos tiene que ayudar a interpretar los principios espirituales del Antiguo Testamento. Por lo tanto, del Antiguo Testamento no podemos sacar doctrina para nosotros, porque nosotros estamos dentro del período de la gracia que corresponde al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que divide el Antiguo Testamento del Nuevo en la historia? La muerte de Jesucristo. Sí, el nacimiento sería Jesucristo. Jesucristo divide el Antiguo Pacto del Nuevo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Pacto se basaba en la ley de Moisés, ¿no? Para estar en buena relación con Dios había que cumplir con las leyes del Antiguo Testamento, hasta que en la historia aparece Cristo. Ahora hay un nuevo pacto, Dios establece un nuevo pacto con sus criaturas, que ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia o la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros creemos en Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida ya no se rige por las leyes del Antiguo Pacto, las leyes del judaísmo tradicional, sino que ahora nos regimos por las enseñanzas de Jesús y por su ejemplo. Porque creímos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que fue suficiente para nuestra salvación. O sea, ya no necesitamos para nuestra salvación cumplir con las leyes del Antiguo Pacto. ¿Se va entendiendo? Entonces, ya no estamos bajo esa reglamentación del Antiguo Testamento, sino que ahora estamos bajo la gracia, la obra de Cristo por nosotros, y creyendo en Él y haciendo su voluntad, pertenecemos a lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Y la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo. Por eso, como dice ahí, los profetas miraron a Jesucristo. Esto hace que el Antiguo Testamento nunca sea superior al Nuevo. Los reglamentos morales, la vida religiosa, las costumbres, no deben ser convertidas en dogmas. Formó parte de aquella cultura, de aquella época, ¿no? Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento cruzamos por el puente y nos vamos a ese momento de la historia. Pero nosotros ahora lo estamos mirando desde otra realidad, desde la realidad de la gracia. ¿Eso quiere decir que no tenemos que leer el Antiguo Testamento?
No, porque en el Antiguo Testamento hay principios espirituales que están vigentes. Las leyes morales del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, no fueron anulados. Siguen siendo, hasta por las naciones incrédulas, los 10 mandamientos siguen siendo la base de la ley civil, porque contienen principios, no son solo leyes para los judíos, se transformaron en leyes universales. No matarás, no robarás. O sea, hay dentro de los 10 mandamientos principios que siguen vigentes, o sea, no hay que desecharlos. Pero tenemos que ahora entender que para nuestra salvación es la obra de Cristo la que vale. El Nuevo Testamento cumple al Antiguo Testamento, no lo rechaza, por eso decimos esto. El intérprete debe esforzarse por comprender correctamente la temporalidad de la ley. O sea, la ley sirvió para ese tiempo. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, bajo la gracia. ¿Más o menos se va entendiendo esto? Fíjense que los profetas en el Antiguo Testamento, como dice ahí, hablaron, muchos de ellos, acerca de Cristo. Y no tuvieron la posibilidad de ser testigos de ese cumplimiento. Pero hablan de Cristo, o sea, ya Jesús estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene, cumple las profecías del Antiguo, o sea que le está dando validez al Antiguo Testamento. Por eso decimos que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, porque si no nosotros tranquilamente usaríamos solo el Nuevo Testamento y el Antiguo, bueno, fue para los judíos y para aquel tiempo. Es cierto, fue para los judíos para aquel tiempo, pero contiene... Pero anunció lo que venía, claro, para nuestro tiempo. Y no solo habló de Jesucristo. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron de cosas que todavía no pasaron. Los últimos tiempos. La segunda venida del Señor. ¿Se acuerdan? No se acuerdan porque esto está en otra materia. En escatología. Vemos las profecías de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, cómo los imperios del mundo que se fueron dando hasta nuestros días, ya no como imperios, sino como naciones, pero se fueron cumpliendo, pero a rajatabla, al pie de la letra se cumplió. Antiguo Testamento, cómo en el Antiguo Testamento se contaban cosas que se fueron cumpliendo, pero también cuentan cosas que faltan cumplirse. Bueno, porque Dios respalda a sus profetas también en el Antiguo Testamento. Por eso no hay que desechar los principios espirituales que tiene, la información que provee el Antiguo Testamento. Solamente hay que tener cuidado de que no podemos tomar las leyes, las fiestas, los reglamentos, las cosas que eran para los judíos en ese tiempo. Dios se encargó de regular la vida de su pueblo, de preservarlo, por ejemplo, en medio del desierto. ¿Se acuerdan cuando se salieron de Egipto? Lo sustentó en medio del desierto, el maná, pero también les dio reglamentos sobre la higiene, la salud, o sea, un montón de cosas, ¿no? De detalles que se fueron dando para preservar a su pueblo. Pero eso ya quedó en ese momento de la historia, por lo tanto hay cosas que ya no tienen, o sea, perdieron vigencia, porque fueron temporales. Pero aún dentro de esa temporalidad hay principios que siguen siendo vigentes. Bueno, más o menos se entiende esto, de que el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar las cosas que se escribieron en el Antiguo, porque en el Nuevo Testamento hay mucho cumplimiento del Antiguo. Segundo, me olvidé de leer el texto para el punto anterior. ¿Lo tienen? ¿Alguien tiene Hebreos? Bueno, vamos a ver Hebreos 8. ¿Leo? Dale. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, este último versículo concluye lo que estábamos hablando recién. Si bien, ¿qué es lo que desaparece del antiguo pacto? Todo lo que tenía que ver con lo necesario para la salvación en ese momento del antiguo pacto, o para estar en buena relación. La expiación de los pecados, claro, que sea una vez al año. Para estar bien con Dios, para estar a cuentas con Dios. En el Antiguo Testamento había que estar sujeto a las leyes de ese antiguo pacto. Pero ahora hay un nuevo pacto. Dice acá. Dios dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Desde el versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, etc. Y habla de, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario seguir sacrificando animales para la expiación de nuestros pecados, porque ahora es Cristo el que es sacrificado por nosotros. Entonces, si creemos en el sacrificio de Cristo, ya no hay que seguir haciendo sacrificios para el perdón de los pecados. Esa es la gracia, el regalo de Dios a través de su Hijo. Al decir nuevo pacto, ¿por qué? Porque este nuevo pacto supera al anterior para nuestra salvación. Ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. A desaparecer en el sentido para nuestra salvación. Pero no es que desaparece el Antiguo Testamento porque ya todo lo que está escrito ahí no sirve nada de lo que está escrito ahí. No, ¿cómo no? O sea, sigue siendo importante porque el Antiguo Testamento, como decíamos, contiene la historia de nuestra salvación, y desde el Génesis encontramos la historia de la humanidad, cómo cayó, lo que Dios pensó para redimirla, el mensaje de los profetas, la revelación de Dios a través de su pueblo. O sea, es importante la historia. Lo que hay que tener cuidado, me estaba acordando recién, es que últimamente aparecen por ahí algunas sectas medias peligrosas que intentan reponer las cosas del Antiguo Testamento. Las costumbres, hasta la circuncisión, por ejemplo. ¿No? Los movimientos judaizantes de la actualidad
intentan recuperar, todo lo que tenía que ver con las celebraciones, con la comida, hasta con la estética, cómo vestirse, todo eso, volver a recuperar el tema de algunas cosas de la ley, y están haciendo estragos en iglesias cristianas que no están firmes en la palabra y son presa fácil para este tipo de engaño. Ya no cantan con la música, es todo música hebrea. Está bien que también, si entramos a hablar de la música cristiana en la actualidad, hay cosas que más vale que tener cuidado. Pero ya Jesús, no hay que llamarlo Jesús, es Yeshua. Todo ese tipo de cosas que se está tratando de volver a imponer. Por eso Pablo, que ya sufrió este problema en su tiempo, tuvo que escribir la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo habla del tema porque los judaizantes de su época estaban queriendo volver a imponer las comidas, ¿no? Las celebraciones, esto podés comer, esto no. O sea, es como que volvían otra vez a imponer estas obligaciones de la ley, porque si no lo hacían, hasta sembraban dudas acerca de la salvación. Entonces hay que tener cuidado. Hay que aprender a sacar, sí, el principio espiritual y no volver otra vez a, como decía Pablo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque Cristo nos hizo libre de todo eso. Pero es otro tema. Pero seguimos con el punto 2 que acabamos de leer, que tiene como título las epístolas. ¿Qué son las epístolas? ¿Qué significa la palabra epístola? Las cartas. Una epístola es una carta, ¿no? Significa eso, una carta. Un mensaje que se escribe y se envía. Eso es una epístola. O sea, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la carta de Juan, las cartas de Pedro. En la Biblia no está la palabra carta, dice epístola. ¿No? ¿No tienen esos títulos en la Biblia? Epístola del apóstol Pablo. La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cuando encontramos esa palabra es porque lo que tenemos en el texto es una carta. O sea, originalmente era una carta que se escribía a una congregación y se enviaba a esa congregación en el caso de que los destinatarios fueran los hermanos de una iglesia, ¿no? La epístola a los romanos. Hay epístolas o cartas que son personales, a Tito, a Timoteo, pero hay otras, la mayoría son a congregaciones. Cuando en introducción bíblica vamos hablando de estos temas, decimos que en realidad los autores del Nuevo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento, nunca se imaginaron que lo que estaban escribiendo iban a formar parte de la Biblia. Ellos escribieron una carta como nosotros podemos escribir un mensaje de texto y lo mandamos. O sea, vieron que estoy modernizándome, mensaje de texto. Pero yo soy de la época en donde escribíamos cartas y se ponía la estampilla y las mandábamos por el correo. Y demoraban 3 años en llegar la carta. Ahora llegan en 3 segundos, menos. Pero eso era lo que hicieron los apóstoles. Y no solo eso. Esas cartas, como eran importantes porque contenían enseñanza, se compartían con otros. En una ocasión Pablo dice, que esta carta que yo les envío sea leída por los hermanos de Corinto. Y como yo le escribí también a los corintios, que la carta que yo les mandé a ellos la intercambien para que ustedes sepan lo que yo escribí, porque había enseñanza importante. Entonces existía esa costumbre también. Las cartas que se mandaban se compartían, se intercambiaban. Y así se fueron coleccionando sin querer, o sea, cada congregación, sin querer.
sin saber que eso que estaban coleccionando iba a formar parte de nuestro Nuevo Testamento. O sea, nuestro Nuevo Testamento se fue formando con las cartas que los apóstoles se iban enviando con otras congregaciones o otras personas. Cada uno iba haciendo copia de eso, iba guardando para tener como documentación esa carta, y así la fueron preservando, se fueron cuidando a lo largo de la historia. O sea, fíjense, recién estamos hablando del segundo, tercer siglo. A partir de ahí recién empezaron a compilar, a juntar todo eso para formar lo que es el canon del Nuevo Testamento. O sea, los libros que fueron considerados inspirados por Dios. ¿Se dan cuenta qué interesante es la historia, no? Sí. Introducción bíblica para el año que viene. Aunque la condición para hermenéutica tendría que ser primero haber cursado introducción bíblica. Pero por lo menos ya vamos dándonos una idea de cómo la Biblia llegó hasta nosotros. Entonces decimos que el segundo principio es que las epístolas, las cartas, nos ayudan a interpretar, ¿qué cosa? Ahora, ¿por qué hacemos la diferencia entre carta y evangelio? ¿Qué son los evangelios? Seguimos con la introducción bíblica. No, ¿qué son los evangelios? ¿Cuál es la diferencia entre evangelios y cartas? Porque acá dice el punto que las epístolas interpretan los evangelios. Que las cartas van dirigidas a un pueblo y a un lugar o a alguien determinado, pero los evangelios cuentan la historia de la vida de Jesús. Bueno, decíamos recién, las cartas están desarrollando, para hacerlo corto, están desarrollando lo que Jesús enseñó en los evangelios. Por eso decimos que las cartas interpretan los evangelios. ¿Qué son los evangelios? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al estilo literario entre uno y otro? Que las cartas son justamente mensajes que se envían con una información o con una enseñanza desarrollada o explicada a alguna persona o a alguna congregación. Pero los evangelios, ¿qué significa evangelio? La palabra evangelio. Buena nueva. Participen también, métanse los que están conectados cuando quieran, no hay problema. Buenas nuevas o buenas noticias. Muy bien, la palabra evangelio significa eso, buena noticia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de los evangelios? El nacimiento del Señor. La vida de Jesús, la vida, la obra de Jesús, el nacimiento, La gracia. que tiene que ver con lo que decíamos recién, el cumplimiento profético del Mesías que nace. Y los 4 evangelios, que tendría que haber preguntado cuántos evangelios hay, los 4 evangelios reconocidos como inspirados por Dios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo. Marcos, Marcos. Lucas, Juan. Bien. Que cuando uno los estudia profundamente se va enterando de que también fueron destinados esos evangelios a un contexto determinado. Y la mirada de quien los escribía. Claro. Se escribía, por ejemplo, Mateo, el Evangelio de Mateo, el primero, tiene una serie de condimentos que nos muestran cuál era la intención de Mateo. ¿A quién quería llegar Mateo con su Evangelio? ¿A los judíos? Estaba pensado para que los judíos pudieran aceptar a Jesús como el cumplimiento profético. Claro. Mateo en la genealogía, vieron que el primer capítulo de Mateo, lo primero que hace Mateo, estaba preocupado Mateo por esto y se dedicó a documentar la ascendencia de Jesús. Porque eso era como muy importante para los judíos. Claro. ¿Cuál era tu árbol genealógico? ¿Quién era este Jesús? ¿Por qué dicen que Jesús era el Mesías? Bueno, Mateo arranca explicando de dónde provenía el linaje de Jesús, para demostrar de que era aquel que Dios había prometido para su pueblo, el linaje de David. Entonces decimos que los evangelios contienen la información sobre la biografía de Jesús. Son datos biográficos. ¿Eso qué quiere decir? Ya estamos interpretando un género. La biografía
es aquello que se cuenta acerca de la vida de una persona. Todos los datos de su vida. O sea, quién es, dónde nació, hijo de quién es, qué enseñó, qué hizo en su vida, por qué es una persona que trascendió la historia, cuál fue su propósito. Entonces, una biografía, en este caso los evangelios, se dedicaron a eso, a mostrar a Jesús, a presentarnos a Jesús. En el Evangelio de Mateo encontramos el famoso Sermón del Monte. Ahora, el Sermón del Monte es muy profundo, sí, pero es como que titula las grandes enseñanzas de Jesús y desarrolla, pero hasta cierto punto. No profundiza, porque la intención era justamente hablarle a las multitudes o enseñar a sus discípulos, pero es como que enuncia las grandes doctrinas del cristianismo. ¿Qué hacen los autores de las cartas? Toman esas enseñanzas de Jesús y las desarrollan más profundamente. Amplían esa enseñanza de Jesús. No, por supuesto, no las contradicen, las profundizan y dan más detalle, más información o más ejemplos de cómo aplicar esa enseñanza de Jesús. Por ejemplo, bueno, lo tenemos ahí para ver. Jesús en el Sermón del Monte habló diciendo: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Título: la sal de la tierra y la luz del mundo. Sigue explicando un poquito más y dice: si ustedes tienen un candelero, ¿a dónde lo ponen para que ilumine? Acá en el cajón del escritorio del Triqui. No, abajo de la mesa. No, hay que ponerlo en un lugar alto para que cumpla la función de iluminar. La sal de la tierra, ¿para qué sirve la sal? Pero fíjense que eso Jesús lo enuncia, marca algunas cositas, pero que va ahí. Después sigue con otra enseñanza y explica. Pero después vemos que los apóstoles en sus cartas es como que toman eso y lo amplían o lo desarrollan para que sea algo práctico. ¿No? Entonces, bueno, leíamos y tenemos como ejemplo, vamos a Mateo 5:14 al 16, Sermón del Monte, Evangelio de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí quedó. Pero más o menos el Señor explica algo de lo que es ser luz, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el propósito? Que la gente vea que hay algo que está... Claro, que hay algo que está marcando una diferencia. Somos distintos. Y entonces, ¿qué hacen ellos al final? Glorifican a vuestro Padre que está en los cielos, porque ven lo que ustedes hacen. Ahora, ¿qué dice Filipenses? Vamos a Filipenses, capítulo 2, del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
¿Qué hace el apóstol Pablo en esta parte de la carta? Como que amplía lo que Jesús dijo. Aparece el Y concepto como que lo fija, sean estos. y aparte aporta cómo hacerlo. Claro. Nosotros los cristianos tenemos un problema, digo yo, no, perdón Señor, no, es problema mío, no de todos. O sea que por ahí nos acostumbramos a diagnosticar en la cosa, ¿no? El problema. Somos especialistas en diagnosticar. Este es así porque esto pasó porque... Bueno, ahora decime, ¿cómo? ¿Cuál es la solución para este problema? ¿O cómo ayudar a tal persona para que aplique, en este caso, lo que Jesús enseñó? Titulamos, pero no desarrollamos, no nos preocupamos por saber cómo hacer o poner en práctica lo que entendemos de lo que estamos leyendo en este caso, cuando hacemos hermenéutica. Jesús, en una síntesis, habla sobre la función de la luz, la importancia que tiene la luz. Dios desea que iluminemos y termina, como termina Pablo acá, para que glorifiquen a vuestro Padre. O sea, la función de la luz, el efecto de la luz, termina siendo de bendición y provocando gratitud. Bueno, Jesús primero dice para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque ustedes bendicen con su testimonio, con su vida. Pablo también termina diciendo, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ha sido, bueno, pero ¿qué dice Pablo en el texto? ¿Cómo iluminar? Sin murmuraciones y contiendas. Primero desde el 12 al final dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, esfuércense por ser luz. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, algo bien práctico. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Cuidado con la lengua. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Contienda que... Hacer todo sin chusmerío y sin pelea, sin entrar en conflicto, sin vivir así, llevándose mal con la gente, ¿no? La contienda es eso, es una pelea, es una lucha. La enseñanza práctica entonces, ¿cuál es? Basta de andar guardiando a la gente y basta de estar siempre en conflicto, en pelea, en crítica. Dios no quiere eso. Si logramos eso, iluminamos, alumbramos con la luz de Cristo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La gente que nos rodea, sin Cristo, está en tinieblas, necesita luz. Y nosotros tenemos que marcar esa diferencia, y cuando lo hacemos, alumbramos en medio de esta generación que está en tinieblas, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, ¿cómo? Aparte, sigue diciendo Pablo, ¿cómo sé yo la manera de iluminar? ¿De dónde saco la información que necesito para alumbrar? De la palabra de Dios. ¿Asidos es como aferrados? Claro. Bien. Asidos de la palabra de vida, agarrados de la palabra. No soltemos la palabra porque acá tenemos lo que necesitamos para alumbrar. El Señor nos enseña esto. Bueno, entonces ahora me voy a empezar a cuidar de qué es lo que digo o cómo opino de la gente. Somos especialistas en sacar defectos, pero fallamos en reconocer las virtudes. Lo iluminamos, electrocutamos. Entonces son datos prácticos, ¿o no? ¿En dónde encontramos lo que necesitamos? En la palabra de vida. Entonces no la soltemos, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estaba enseñando de qué manera alumbrar. Y también en otras partes, todos los consejos que encontramos en las cartas tienen que ver con esto. Vidas cambiadas, conductas modificadas, maneras de hablar, maneras de tratar a la gente.
Bueno, son todas las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Más o menos este ejemplo nos ayuda a entender el principio. Sí. Las epístolas nos ayudan a interpretar y a entender mejor lo que está relatado en los evangelios. Así como todo el Nuevo Testamento nos ayuda a entender el mensaje del Antiguo. ¿Sí? ¿Seguimos la semana que viene? Porque ya estamos en tiempo. Más o menos estos dos principios, ¿están claros? Bueno, porque los que vienen están más complicados. No, también vamos a tratar de que quede claro. Los textos, vayan leyéndolos, nos van a ayudar a ir entendiendo cada principio, en qué se diferencia cada principio. Bueno, oramos. Gracias, Padre, por la vida de cada hermano. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo compartido para tratar de ir aprendiendo y entendiendo tu palabra, Señor. Doy gracias por nuestra vida, por la vida de mi esposa, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que los estés acompañando a sus hogares, que los hagas llegar en perfecto estado, Señor, que los acompañes en todo momento, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Pablo. Ana María. Dios les bendiga. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Chao. Chao.